buenos días para todos. Quiero saludar a León Valencia. Él es el director de la Fundación Paz y Reconciliación. Lo hemos invitado pues para charlar un poco sobre el tema de la fundación y también sobre el tema de comunicaciones que maneja la fundación. León, muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación de esta maestría de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Comunicación y Educación. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento hablando sobre estos temas, pues sobre algo que es de mi corazón, que es la fundación y el trabajo que hacemos. León, ¿cómo surge la idea de Pares y qué importancia tiene para el país? Pues hay una historia larga y una historia corta. Una historia larga es que nosotros salimos de un proceso de paz. Yo era líder de ese proceso de paz y fundamos a Arcoíris, que hizo la investigación de la parapolítica, que se dedicó a investigar sobre la relación entre paramilitares y políticos y otros tipos de investigaciones. Y ahí duramos muchos años, con un equipo que lo integró, llegaron a integrarlo pues Mauricio Romero, Claudia López, Ariel Ávila, para decir 3 personas notables de eso, pero siempre tuvimos un equipo grande, interesante de investigación. Cuando se abrió el proceso de paz del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, nosotros decidimos, oiga, dediquemos el tiempo a mirar este proceso. Teníamos una hipótesis arriesgada y era de que se iba a firmar el acuerdo de paz. Nosotros veníamos haciéndole seguimiento al conflicto armado durante muchos años y habíamos llegado a la convicción de que la paz con las FARC se iba a negociar y eso iba a terminar bien. Y con esa hipótesis dijimos, hagamos una fundación que se dedique principalmente a hablar de el conflicto, la paz y el posconflicto, y que le dedique tiempo a examinar ese proceso que se abre. Y esa fue la idea inicial y por eso dejamos Arcoíris y nos metimos en esto, porque Arcoíris tenía una agenda mucho más amplia de intervención social y nosotros creíamos que en ese momento nuestro papel, y nos conocían por eso, era más investigación para debate público, investigación para tomadores de decisión, investigación para productos pedagógicos. Entonces, y ahí teníamos unos comunicadores excelentes, que eran no solo investigadores, sino comunicadores excelentes como Claudia López, como Ariel, como el mismo Mauricio Romero, y nos decidimos a hacer eso. Y eso fue 2013, en abril, digamos, de 2013 hicimos esta fundación, llevamos 7 años en este ejercicio y ha sido muy importante para nosotros. Ahora, hemos cambiado de la fundación hasta hoy, porque la idea era, el foco era conflicto, paz y posconflicto. Seguíamos investigando la parapolítica y esa relación entre políticos y gente ilegal, era un tema nuestro. Fuimos ampliando la agenda, luego nos metimos en conflictos asociados al desarrollo, luego nos metimos a ver lo de jóvenes y últimamente también estamos haciendo, por la pandemia y por las cosas que están ocurriendo en este país, algo de intervención social, pero el foco era ese y ese fue el momento fundacional, digamos, de esta digamos, entidad sin ánimo de lucro. Y tuvimos que es muy bueno comentar esto. En ese momento tuvimos unas ofertas cuando estábamos pensando en todo esto. Nos decían, oiga, le decían a Claudia, me decían a mí, León, porque usted no, con Ariel, entonces hagan más una empresa de consultoría, ustedes van a conseguir dinero porque mucha gente los va a consultar, los va a contratar a ustedes. Pero yo, pues a mi edad digo, no, yo ya muero como nací, digamos, en una preocupación por lo social. Yo solo quiero vivir dignamente de unos honorarios que ganen este tipo de fundación y no quiero pues decir que vamos a conseguir dinero. Entonces hice esta entidad sin ánimo de lucro. Mucha gente afuera dice, no, León es multimillonario, consigue mucha plata con eso. Yo nunca tampoco debato eso, porque mi mamá me decía,
mi hijo, nunca niegue, cuando digan que usted es muy rico, no niegue eso, trate de serlo de verdad, pero no niegue, nunca niegue eso. Entonces yo hago esto es un tanque de pensamiento dedicado al debate público, a los tomadores de decisiones, dedicado a procesos pedagógicos y dedicado a tener un lugar crítico en el país, no un lugar de oposición, que eso lo hace la política, sino un lugar crítico. El papel de los intelectuales es la crítica, no la oposición, y el papel de los políticos es gobernar o hacer oposición. El papel nuestro es la crítica. León, dentro de todo lo que me está diciendo, pues obviamente nace Arcoíris, después la Fundación Paz y Reconciliación, pero ¿cómo es ese trabajo? ¿Cómo ha influido Pares en todo este proceso de paz y reconciliación que se está llevando a cabo actualmente en el país? Nosotros estuvimos en La Habana ayudando Sí. a armar las propuestas de las FARC para negociación y también ayudando sobre todo a la comunidad internacional, a mediadores. Nosotros estábamos muy al lado y no teníamos un apoyo muy importante de Noruega, que jugaba, digamos, de papel de mediador en ese proceso, de facilitador de ese proceso o de garante. Y estábamos muy al lado de ellos y también ayudando como a la asesoría, y estuvimos, sobre todo los últimos 2 años, estábamos en La Habana, Ariel y yo permanentemente. Y nos enteramos de todo eso y vivimos con alegría esas cosas y sufrimos enormemente cuando eso ha tenido tantos tropiezos. Después nosotros también a ese lado íbamos haciendo una investigación que se plasmó en un libro que es Los retos del posconflicto, diciendo, mire, los retos son estos, estos y estos, un trabajo muy juicioso, tuvo muchas ediciones el libro además, y fue un libro consultado porque traía experiencia internacional, recogía la experiencia internacional de posconflicto y las vertía en la situación del país. Nosotros hicimos una investigación muy juiciosa de la situación de los 281 municipios donde estaba el conflicto armado. Y sobre esos 281 municipios construimos un mapa de 17 regiones y establecimos cuál era la situación social, cuál era la influencia de fuerzas ilegales allí, cuáles eran los negocios que tenía, cuál era la presencia del Estado y la condición social de esos municipios. Hicimos un balance de ese tipo y le dijimos, bueno, mire, en todos estos terrenos hay que actuar en esos municipios. Tuvimos una interlocución con el ministro del Interior, en ese momento era Juan Fernando Cristo, y con el ministro anterior, que era Carrillo, el doctor Carrillo, y tuvimos una interlocución interesante con el presidente de la República, con Juan Manuel Santos, sobre eso. Ellos nos oyeron, de alguna manera, muchas cosas y ayudamos a diseñar un poco ese tema del posconflicto en esas instancias. Tuvimos menos interlocución con el doctor Jaramillo, que era el alto comisionado de paz, porque no sé por qué razón no teníamos como una empatía y yo nunca entendí mucho eso, pero no tuvimos una relación mucho con ello, pero con las otras instancias del Estado sí. Y al mismo tiempo, pues participamos en todos los debates defendiendo ese proceso de los contradictores que eran feroces y duros y muy influyentes en el país. Fue una experiencia para nosotros muy importante. Y luego diseñamos una forma de hacerle seguimiento al posconflicto. En esas estamos. Y esto es un tobogán. Sufrimos cada paso porque vemos las arremetidas contra ese proceso, vemos las fortalezas de eso y los cambios que ha traído en el país. Y queremos hacerle conocer al país desde nuestra situación de limitaciones como investigadores y como comunicadores y con los accesos que tenemos a medios. Queríamos siempre alertar de las grandes cosas que trajo el proceso de paz, la reducción de todos los delitos de alto impacto, de homicidios, desplazamientos forzados, secuestros, todo eso, lo que ganó el país con el proceso de paz, que eso pues a veces no lo siente el país, y también expresar nuestras preocupaciones por cómo ese proceso es confrontado, está siendo, digamos, obstaculizado por el gobierno del presidente Duque y los peligros que eso entraña, y estamos también muy tristes con cosas que están resurgiendo,
pero creemos que hay una fortaleza grande y que no van a acabar de todas maneras con este proceso, y que la reconciliación y la verdad y la justicia se está abriendo paso con, digamos, con enormes dificultades, enormes trabas, pero eso es lo que hacemos en esta fundación. Somos 50 investigadores o 50 personas, entre personal administrativo e investigadores en la fundación. Tenemos una oficina aquí en Bogotá, otra en Buenaventura y otra en la frontera con Venezuela, que son como los lugares pues, claves, sobre todo en las dos fronteras, la marítima y esta frontera terrestre con Venezuela, donde está más tanto la posibilidad de paz como el conflicto mismo y la viveza de ese conflicto. Entonces, ahí estamos. Y es una labor dura, pero muy reconfortante cuando uno se encuentra con gente que dice, hombre, la fundación de ustedes, la voz de ustedes es importante, y hablar de este espacio, pues nos cuesta, digamos, cosas dolorosas, pero también nos da muchas satisfacciones. Y aquí ha crecido gente que luego pues juega un papel político muy importante. Claudia, lo veo también por Ariel, lo veo que aquí hay un poco de gente que esa es otra cosa, nos lo roban. Yo tengo que renovar personal cada 2 años porque, claro, vienen o actores privados o públicos y les ofrecen el doble de los honorarios que yo puedo pagar en esta fundación y se los llevan. Y vuelvo y empiezo. Y seguramente con Ariel me va a tocar así. Pares es una muy buena escuela para todo periodista. Dentro de todo lo que usted está diciendo, León, el tema de la paz en Colombia, de lo que está sucediendo en este momento, ¿cuál es el futuro, según León, de Colombia con el tema de paz y reconciliación? Yo creo que, y eso lo he conversado yo con los miembros de las FARC, los directores de los cabezas de las FARC, a veces vienen a mi casa, o sea, a comer, a tomarnos algún vino, y ellos, Catatumbo, Carlos Antonio Lozada, bueno, estos líderes de ellos, con el mismo, he hablado varias veces con el mismo Timochenko, están un poco dolidos por los fracasos, por las dificultades que ellos tienen, y entonces como pesimistas sobre su mismo proceso ya en privado. Y yo les digo, no, ustedes le contribuyeron, hicieron una gran contribución a Colombia. Ustedes, su gran contribución, es difícil de entender, pero yo quisiera que de pronto los estudiantes y la gente de ustedes mirara esto. Fue romper las élites políticas de este país. Alrededor de la paz se rompieron las élites y un sector de esas élites dijo, vamos a tratar de terminar esto. Y eso fue muy importante. Y por ahí se meten los cambios que vienen del país. Entonces, digamos, al grupo FARC de manera directa no los favorece ese proceso, antes al contrario, han sufrido y han sido derrotados en este proceso muchas veces político, pero ellos, su triunfo es abrirle un espacio de cambio para el país. Sin ellos, sin su firma del acuerdo, no habían logrado, por ejemplo, la izquierda 8 millones de votos en las elecciones de 2018. Sin su acuerdo de paz, no había ocurrido lo que ocurrió tan importante en el año 2019, de primero salir la gente a la calle a protestar masivamente. Segundo, una competencia en las alcaldías y gobernaciones donde ganó una franja de gente por fuera de las estructuras tradicionales que avisoran cambios importantes. Eso nos lo arrebató un poco la pandemia, esas realidades, porque pues puso a los alcaldes a trabajar fundamentalmente en el tema de cómo superar la COVID-19 y sacó al Congreso de ese debate tan importante que había y recluyó a la gente en las calles y lo sacó de la calle, que era la protesta. Ahí sufrimos como una situación dura, pero y digamos que traumática para lo que venía siendo una cosa de florecimiento de la democracia colombiana. El año 19 fue ese florecimiento y eso se lo debemos a ese acuerdo de paz. Yo creo que el 2021 y 2022 vamos a volver a muchas cosas de impacto sobre la democracia, construir una democracia más participativa, más activa, y yo creo que va a haber cambios importantes. La paz y la
y la reconciliación del país depende de cambios políticos, de que otras fuerzas, digamos, de que haya otra gente en los cargos oficiales, digamos, de que en los carros oficiales que haya otra gente, que haya otra gente gobernando, gente sin una carga tan dura del pasado, gente dispuesta a mirar más hacia el futuro, a dejar toda esta cosa dura de la violencia, pero a dejar la confrontación que ha habido y a por fin hacer saltar a Colombia al siglo XXI. Colombia está todavía en el siglo XX y en algunas cosas está en el siglo XIX. Colombia no ha hecho el tránsito al siglo XXI. Y entonces, y ya llevamos 20 años del siglo XXI, de verdad que es muy grave. Nosotros necesitamos que Colombia dé el salto al siglo XXI. Las preocupaciones en otros países, y las cosas son muy difíciles en otros países, sin duda, en algunos incluso más difíciles que nosotros, pero ellos están discutiendo otros temas distintos a los que discutimos nosotros durante 50 años, la violencia, la guerra, y el tema de seguridad era el tema central, y entonces alrededor del tema de seguridad se ofrecían alternativas o negociadas o alternativas duras, pero no podíamos centrarnos en unos debates sociales y económicos y de cambios de la democracia. Eso es lo que veo yo hacia el 2021-2022. Creo que esos años nos van a servir para dar el salto hacia el nuevo siglo, porque estamos todavía atrás. León, usted desde el comienzo, cuando empezamos esta entrevista, usted me habló de esa esencia que tiene Pares, que es la esencia periodística. Usted me habló de Claudia, Ariel, que son pues esas cabezas visibles. Muchas personas han pasado por ahí, docentes, gente que tiene en la cabeza pues obviamente todo el tema de Colombia. ¿Usted cuál cree que es la caracterización esencial de la información, de la opinión, del tema de la investigación periodística? ¿Cuál es esa caracterización? ¿Cuál es esa responsabilidad social que tiene en este momento la comunicación de la Fundación? Fíjate, yo veo y siempre discuto qué es lo que hemos hecho nosotros. Nosotros nos movemos en una cosa muy ecléctica, muy híbrida, en una cosa que fusiona investigación académica con comunicación, con debate, con opinión, con investigación periodística. Ese es el universo nuestro. Investigación académica, con investigación periodística, con debate público, con opinión. Y todas estas investigaciones entonces las destinamos, para nosotros es clave, el público, destinarla al debate público. Y hacemos un esfuerzo por entrar en los grandes medios de comunicación con estas investigaciones, por hacer unas investigaciones que se puedan entregar al conjunto del país y que no se queden en libros, en los anaqueles, como ocurre muchas veces en los grandes centros de investigación, en las fundaciones, que entonces hacen una investigación para que la lean 50, 100 personas, 1000 máximo, unos círculos académicos muy reducidos. Nosotros queremos que la investigación llegue a la gente. Entonces, es una investigación con destino al debate público, es una investigación con mucho sabor periodístico, pero también tratando de mantener los cánones y los rigores de la investigación académica. Entonces, es como una especie de cosa híbrida. A veces nos critican los académicos porque dicen, no, ustedes miren su investigación le falta rigor académico. Y por otro lado, también los periodistas natos nos critican porque dicen, bueno, ustedes hacen show con unas investigaciones académicas y con cantidad de datos que traen, pero es eso, nosotros siempre estamos pensando en eso. Por ejemplo, esta semana, entonces nosotros nos fuimos, recogimos una investigación sobre las disidencias de las FARC, un universo y una preocupación, entrevistamos toda esta gente, entonces ya la tenemos, unos videos, unos textos
unas imágenes de todas estas disidencias de las FARC en el sur del país. Entonces nosotros dijimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces fuimos, señores del Espectador, podemos hacer un acuerdo para lanzar esto, o antes lo hacíamos con Semana, con El Tiempo, o con Canal Caracol. Sí, bueno, entonces el domingo empecemos, votamos esto al público, lo hacemos en pares y lo hacen ustedes. Y digamos, tenemos esa flexibilidad para hacer esas cosas. Los libros, me impresiona porque hacemos investigación, producimos libros. El libro Detrás de la Guerra, yo creo que es el segundo más vendido en el año 19, en 2019 en el país, este libro de Ariel. Pues Ariel, no sé, habrá vendido 15.000 copias en un país donde se vende muy poco. Ahora estoy entusiasmado, haciendo otra cosa distinta hablando desde la literatura, claro, pero también desde pares. Es esta Sombra del Presidente, que es una novela. Yo quiero, pues, abusivamente contigo, mostrar esta novela. Ya lleva para la 3ª edición y hace 2 meses salió. Y es un producto de investigación, pero tratado desde la ficción. Es una respuesta literaria a la realidad del país. Pero hacemos todas esas cosas como una especie de... Nos inventamos cosas en este mundo con mucho respeto por la investigación académica, con mucho respeto por ellos, pero diciendo, oiga, los grandes centros de estudio de las grandes universidades a veces no logran tener esta relación con el público y con el debate nacional, tienen más controles, nosotros somos más libres y hacemos esto. Nos hemos equivocado, sin duda, pero creo que le aportamos un poco a ese debate público en el país. León, ya para finalizar y pues obviamente agradeciéndole este tiempo, porque no solamente vamos a estar con ustedes, sino estamos también buscando la posibilidad de estar con Ariel Ávila también, y también pues la posibilidad de tener a Carlos Castiblanco, que es ese gran editor, pues obviamente de pares, de la información en pares. Yo quiero preguntarle, ¿cómo ve usted el tema de la importancia de los medios de comunicación alternativos? Pues estamos en una crisis enorme de los medios de comunicación. El último coletazo de toda esa crisis es Semana, y hay un cambio enorme de esto. En el mundo, en ese cambio, pues se agudiza o se vuelve más digamos, más urgente en medio de la pandemia, donde la virtualidad revuelca todo, y las redes y las grandes plataformas de información. Hay un control enorme de esas plataformas de información. Hay un control enorme, porque uno diría, no, monopolizaron los medios masivos de comunicación, monopolizaron la televisión, las grandes empresas y todo eso, pero no. Pero el otro lado, lo que está surgiendo y digamos, surgiendo con una fuerza enorme en las redes y las plataformas de información, pues también están súper controladas. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Ahora hay una cosa dolorosa que ustedes y los estudiantes, y tú los estudiantes, no sé si advierten. La pandemia centralizó más todo y alejó más a la gente de los territorios de la comunicación. Eso empezaba a salir, pero ahora no. Ahora nosotros vamos a terreno y todo lo que se informa desde las grandes plataformas de información o desde los medios es muy alejado de la realidad, porque las fuentes, incluso al recluirse el periodismo en Bogotá y al recluirse las fuentes oficiales se han vuelto, digamos, el único camino. Los periodistas no están yendo a terreno. Nosotros dijimos, no vamos a dejar un poder por esto, vamos a buscar. Hicimos una red de 55 organizaciones locales y medios comunitarios para compartir con ellos esta cosa desde lo que hace Castiblanco en pares.com.co. Entonces con esa nos estamos defendiendo con esa red ante las limitaciones de ir a terreno y para ofrecer una información distinta a la que está. Nuestro lema es 2 cosas hacemos: datos y relatos. Juntar eso, datos y relatos, ser capaces de
de procesar datos en sistemas de información complejos. Y segundo, tener relatos para acompañar esos datos. Datos y relatos, y otra consigna es, le tenemos el contexto. Una noticia que ocurre en territorio y nosotros podemos dar el contexto de eso. ¿Para qué? Para controvertir cosas como estas. Ahora, pongo un ejemplo, solo un ejemplo para terminar. Masacres de jóvenes. Entonces sale, digamos, sale el ministro de Defensa y todos los voceros del gobierno dicen, no, es que esos jóvenes, pues claro, ellos están en medio de una confrontación entre grupos de narcotraficantes y grupos ilegales, grupos terroristas, y entonces seguramente esos jóvenes están en la mitad del fuego y tomaron algún partido por alguno de ellos o le colaboraron a alguno, y a eso se debe esa masacre. Es un abuso. Aparte de que mueren un poco de jóvenes, ya la interpretación es que ellos tienen la culpa. Entonces nosotros queremos mostrar que el contexto de eso e intentar controvertir, digamos, ese mensaje que ahí mismo lo recogen todos los medios. ¿Y cómo así? Entonces los jóvenes solo mueren, sino que después de que mueren ellos tienen la responsabilidad de su muerte. Es muy triste todo esto, pero es lo que tenemos que hacer, y el llamado de atención es que utilicemos los medios que tenemos para hacer eso. La calidad que hagamos de información va a controvertir un poco todo ese manejo y todas las mentiras que se difunden con intencionalidad o sin intencionalidad, pero se difunden unas versiones sobre los hechos que, digamos, nada tienen que ver con lo que está ocurriendo en el territorio.